Qué bueno que podamos estar juntos nuevamente y compartir este tiempo de oración, de agradecimiento a nuestro Dios y de aquellas peticiones que traemos muchas veces en nuestros corazones y como a veces digo, no solamente las que decimos públicamente, sino también las que hay en nuestro corazón. Gracias, Liz. Quisiera invitarles en esta noche a buscar un pasaje que hemos leído en otras oportunidades seguramente, que está en Primera de Samuel, capítulo 15. El Señor puso en mi corazón hablar acerca de la obediencia y realmente en cada una de las canciones que cantábamos no cabe duda que nos hablaba de obedecer, de buscar la voluntad de nuestro Dios, de hacer de nuestra vida un ejemplo vivo de nuestros actos y no de nuestras palabras solamente. Y pensaba cuando el Señor ponía este tema en mi corazón, esta historia tan tremenda, porque fue un momento crucial en la vida de Saúl y del pueblo de Israel y fue un antes y un después. Realmente aquí Saúl iba a ser rechazado y desplazado de su trono por causa de algo tan tremendo como es la desobediencia. Y quisiera invitarles a leer algunos versículos, después nos vamos a centrar especialmente en el tema. Dice el capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y dice que atacó a este pueblo, pero el versículo 8 dice, y tomó vivo, dice a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín
¿Has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agab, rey de Amalec. Y Agab vino a él alegremente, y dijo Agab: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agab delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rabá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Qué lectura quizás un poco extensa, pero qué lectura tan cruenta podemos decir, ¿no? A veces podemos hasta pensar cómo puede ser que Dios haya mandado a matar a niños. ¿Cómo puede ser que Dios haya hecho semejante cosa? Miren, si nosotros pudiésemos tener un poquito el conocimiento de toda la visión que tiene Dios sobre todas las situaciones, seguramente no pensaríamos igual. Los amalecitas eran un pueblo que descendían de Esaú. Esaú tuvo un hijo mayor, el hijo era Elifaz, y Elifaz tuvo una concubina con la cual tuvo a Amalec. Y estos amalecitas acamparon en el monte de Sinaí y eran un pueblo guerrillero. Y saben, atacaban a los pueblos por detrás, eran traicioneros y atacaban a los más débiles. Y muchas veces cruentamente mataban a los niños delante de sus madres, y lo hacían para producir dolor simplemente en las personas. Era un pueblo sangriento que no tenía piedad de nadie. Y Israel ha sido muy perseguido por este pueblo. Ya desde cuando ellos salen de Egipto, Amalec les sale al encuentro en el campo de batalla. Al pueblo de Israel, que estaba indefenso, sale y no quiere dejarlos pasar. Desde allí Dios había determinado que iba a eliminar a Amalec sobre toda la faz de la tierra. Este era un pueblo que atacaba permanentemente al pueblo elegido por Dios. Ahora, Dios manda
a Saúl en una misión. Esa misión era determinante de parte de Dios. Tenía que eliminar a este pueblo. Dios lo había puesto a Saúl por rey. Él tenía la autoridad para ejercer todo lo que él quisiese, siempre y cuando quisiese obedecer la voluntad de Dios. Y es enviado allí con tantos hombres como los contó, y realmente él tenía que cumplir con esta misión. Ahora, en el medio pasó algo que realmente cambió lo que él había escuchado. ¿Y por qué cambió? Cambió porque sus pensamientos comenzaron a entorpecer lo que Dios le había dicho. Cambió porque creía que lo que él pensaba hacer era mejor que lo que Dios le había pedido. La lucha comienza en Saúl cuando en su mente él empieza a pensar todo aquello que iba a ejecutar distinto a lo que Dios le había encomendado. Luego lo lleva a la práctica y aún para no confrontar con este pueblo, como él lo dice, fue el pueblo, para no confrontar con este pueblo, siguió la corriente porque evidentemente él buscaba algo mucho más que la obediencia a Dios. Buscaba en su corazón ser reconocido por los hombres y no le importó el obedecer a Dios. Conocemos en esta historia que Dios lo manda a buscar a Samuel. Y lo llamativo de esto, que mientras Saúl estaba contento por lo que había conquistado, mientras ocurría toda esa escena, allí estaba Dios llamando a Samuel en otro lugar. Dios estaba mostrando otra escena en este mismo capítulo, que lo que Saúl festejaba, Dios lo desaprobaba. Que lo que Saúl realmente había conquistado, a Dios le dolía profundamente y esto provocaba aún dolor en aquel profeta. Dios estaba desechando por completo al rey Saúl. Y saben, esto me llevaba a pensar muchas veces en las luchas que tenemos en nuestras mentes. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo, no lo busquen, yo lo tengo aquí, capítulo 10, versículo 4 y 5, muy conocido, dice el apóstol Pablo a los corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren, en la iglesia de Corinto estaba pasando algo muy particular. Había un grupo de personas que estaban criticando, murmurando y aún atacando el ministerio del apóstol Pablo. Decían que no tenía autoridad para decir las cosas que decía. Y estaban allí tratando de atacar todo ello. Y el apóstol Pablo, con su conocimiento y con todo lo que él había hecho, porque de hecho les dice, no, ustedes han conocido el Evangelio porque nosotros se lo llevamos, podría haber dado rienda suelta a sus pensamientos. ¿Y cuántas veces nuestros pensamientos luchan en nuestros corazones para tratar de ajusticiar aquellas cosas que son injustas en nuestra vida? Qué triste es cuando vienen esos pensamientos que tratamos de justificar muchas veces porque nos ofendieron o porque nos hicieron daño o porque muchas veces, aún teniendo la razón, queremos llevar a hacer justicia con actitudes, no digo con mano propia, pero muchas veces con actitudes que se demuestran en nuestra vida y que están muy lejos de la voluntad de Dios. Pablo sabía perfectamente que el pensamiento era un ataque permanente en la mente del cristiano. Mire, Satanás trabaja atacando a través de los pensamientos. Es verdad que Satanás pone delante nuestro un montón de tentaciones para que caigamos.
Es verdad que ataca a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque nos conocen por nombre y apellido. Al resto de las personas que no son cristianos, Satanás no los conoce, son más del montón. Pero los hijos de Dios los conoce perfectamente y ataca aún a nuestro pensamiento. Ahora, qué importante es que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces pienso cuántas veces nos sonrojaríamos o nos pondríamos colorados si pudiesen ver aquellos que nos rodean los pensamientos que están pasando por nuestra mente, quizás en este mismo momento. ¿Cuántas veces nos llenaría de vergüenza aquellas cosas que estamos pensando permanentemente y que tenemos la posibilidad de sacarlos de nuestra mente? Hay una vieja frase que un hermano decía, que no podemos hacer que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Los pensamientos vienen a nuestra mente, nos acechan, tratan de distraernos de los pensamientos de Dios, de lo que Dios quiere que pensemos. El apóstol Pablo decía que pensemos en todo lo bueno, todo lo agradable a Dios, pero muchas veces no pensamos de esta manera. Muchas veces albergamos pensamientos que nos llevan después a cometer los peores errores de nuestra vida, o aún errores que lastiman a otros. Saúl tenía un pensamiento distinto en segunda etapa, conforme a lo que Dios le había dicho. Al principio él sabía perfectamente lo que Dios le había mandado hacer, lo tenía en conocimiento. En el versículo 3 le dice que no deje nada, ni aun las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Pero él decidió desobedecer a Dios porque creyó que su pensamiento era mejor que el de Dios. Ahora, ¿saben? Muchas veces luchamos contra nuestros pensamientos, pero dejamos algunas cosas que creemos que podemos y tenemos autoridad para dejarlas. Y van albergando allí en nuestra mente una especie de raíz que muchas veces llamamos raíz de amargura y que muchas veces va ganando terreno en nuestro corazón para que hagamos cosas que van contra la voluntad de Dios. No cabe duda que cuando estamos hablando del pensamiento estamos hablando del centro de nuestras decisiones. Y el Señor dijo que el Padre buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y como vamos a ver un poquito más adelante, muchas veces podemos estar sirviendo y trabajando y creemos que lo hacemos en obediencia y estamos muy lejos verdaderamente del pensamiento de aprobación de Dios. Saúl estaba en esa circunstancia. Él creyó que lo que pensaba era lo mejor. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que luchar? ¿Cuántas veces tenemos que volver a la palabra y analizar cada pensamiento que hay en nuestro corazón? ¿Cuántos problemas no llegarían a ser un problema si lleváramos todo pensamiento a la obediencia a Cristo? La obediencia es algo que el Señor nos requiere como lo primero de nuestra vida. El Señor Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No hay posibilidad de mantener una relación sana con nuestro Salvador si no obedecemos. La obediencia es el primer paso en la vida del cristiano. La obediencia en nuestra mente es lo que marcará el rumbo de nuestros actos. A veces decimos que hacemos cosas sin pensar. ¿No decimos esa frase muchas veces? Lo hice sin pensar. Hermanos, seamos sinceros. Si lo hicimos porque lo estábamos pensando.
Es una frase hecha del mundo. El cristiano sabe que cuando vienen los pensamientos a la mente, tenemos que llevarlo a la obediencia, cautivo a la obediencia a Cristo. Y cautivo me habla de algo que es encerrado, que no tiene posibilidad siquiera de hacer ningún ejercicio sobre nada. ¿Cuántos pensamientos vinieron esta semana a nuestra mente que no son conforme al pensamiento de Dios? En segundo lugar, nuestra obediencia muchas veces se contrapone con nuestros actos. Decimos lo que no hacemos. Requerimos de otro lo que no practicamos. Enseñamos muchas veces con palabras lo que no vivimos. Estamos estudiando allí en Pegüeña la carta de Santiago, y en el capítulo 1, versículo 22, muy conocido, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero ahí no termina el texto. Dice: engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces se ve de afuera a alguien que dice algo que no es lo que vive? ¿Cómo está nuestra obediencia en nuestra vida cotidiana? Hay un viejo refrán también que dice que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Las palabras muchas veces son las que ganan terreno, pero cuando vemos los hechos destruyen absolutamente todo. A veces pedimos lo que no hacemos, lo que no ejercitamos. Saúl creía que él podía obedecer a Dios de acuerdo a lo que él decía que era bueno. Y Dios había dicho totalmente otra cosa. Dios le dio una misión y él tenía que hacerlo tal cual como Dios lo había dicho. Saben, esta desobediencia de Saúl trajo muchas consecuencias para el pueblo de Israel. Y no cabe duda que es igual en nuestras vidas. La desobediencia trae consecuencia. Y la consecuencia muchas veces se torna en algunas circunstancias irreversible. Ahora yo quisiera preguntarles en esta noche, ¿qué es más fácil, hacer cosas como me parece a mí o hacer cosas como Dios determina que le hagamos? Obedecer a Dios en nuestros actos no es cosa fácil. Miguelito decía al principio, a veces decimos que tenemos que perdonar, y cuánto nos cuesta perdonar, ¿no? A veces decimos que tenemos que amar, y cuántas veces nos cuesta amar porque nos ofendieron, porque nos lastimaron. El hacer las cosas no es superior a la obediencia. El hacer las cosas como las hizo Saúl, para él creía que había obedecido. Lo primero que le dice a Samuel cuando lo vio: he guardado la palabra de Jehová. Qué distinta que era la observación de parte de Dios. Desobedeció mi palabra. Estaba muy distante. Hermanos, podemos hacer muchas cosas para la obra de Dios, pero muchas veces podemos hacer las cosas en desobediencia con Dios. ¿Y saben? Dice que la rebeldía y la terquedad son pecados tan graves que son comparados con la brujería y la idolatría. ¿Cuán tercos somos? No se trata de una cuestión de carácter. Miren,
El carácter se construye. Podemos traer el temperamento innato en nuestro ser desde que nacemos, pero el carácter se construye. Si no, la Biblia estaría equivocada en todo lo que nos aconseja, en desaprender para volver a aprender lo que Dios nos enseña. La rebeldía de no querer hacer lo que Dios me pide, de querer hacerlo a mi forma, la terquedad de creer que lo que yo digo es mejor que lo que Dios me está diciendo, es comparado con la brujería y la idolatría. Conocemos la teoría, lo escuchamos muchas veces. Mire, este es un mensaje muy sencillo, pero es un mensaje que hemos escuchado montones de veces a aquellos que hemos venido en distintas circunstancias a la iglesia. Ahora, ¿cuántas veces dejamos de ponerlo en práctica? Nos aprobamos a nosotros mismos, creyendo que lo que hacemos está bien, y nos autojustificamos. Por eso Santiago dice, no se mientan a ustedes mismos. Por eso estaba Saúl siendo aprobado por él mismo. Hice lo que Dios me había dicho. Él se había puesto un suficiente, podríamos decir, ¿no? ¿Se pone así ahora o se pone un 10? ¿Cómo se ponen las notas cuando sacás el máximo? Un so. Se puso un so, pero había sacado un aplazado. ¿Cuántas veces nos juzgamos de acuerdo a nuestros ojos y no a los de Dios? Justificamos nuestras actitudes o nuestras malas actitudes diciendo que lo hicimos bien cuando Dios lo rechazó por haber desobedecido. Y muchas veces nos creemos nuestras propias mentiras. En tercer y último lugar, la obediencia nos lleva a confrontar muchas veces con las mayorías. ¿Saben? Es muy común ver que en la actualidad el cristianismo se ha vuelto muy light por no querer confrontar. Hay una propagación en el cristianismo de que no hay que confrontar, hay que buscar los puntos de acuerdo que podamos tener. Pero mis hermanos, el Señor no quiere que tengamos puntos de acuerdo con aquellos que están en desacuerdo con la palabra. No puede existir un punto de acuerdo cuando va contra Dios, porque estaríamos buscando una alianza netamente humana antes de buscar nuestra alianza con Dios. El obedecer lleva a confrontar con la mayoría. ¿Por qué Saúl no confrontó al pueblo? Si él tenía la autoridad, de hecho Samuel se lo dice, te sacó de los más pequeñitos, te considerabas que no eras nada. Sin embargo, Dios te ha puesto por rey de este pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿No tenés la autoridad suficiente para determinar cómo Dios te había dicho? A veces estamos negociando con el mundo, estamos negociando vivir de acuerdo a la obediencia que nos parece, en vez de hacer o decir o determinar en nuestra vida un apartarnos completamente de aquellas cosas que no agradan a los ojos de Dios. Muchas veces la mayoría se olvida de lo más importante. Cuando vamos al capítulo 8 de Primera de Samuel, vamos a ver también al pueblo de Israel desobedeciendo a Dios y yendo en contra de Dios y yendo en contra de su líder. Samuel, como líder, ya estaba con sus años avanzados,
sus hijos no andaban por sus caminos. Entonces el pueblo que dijo, a Samuel no va a estar más, sus hijos no andan por caminos, ¿saben lo que queremos? Queremos lo mismo que tiene el resto de las naciones, queremos un rey. Y hay un versículo que estuvo dando mucho tiempo vuelta en este tiempo en mi cabeza, cuando Dios le dice a Samuel, no te rechazaron a ti, sino me rechazaron a mí. Muchas veces estamos enfrentados, creemos, con las personas, pero cuando nos enfrentamos con las personas, y mucho más en el liderazgo de la iglesia, nos estamos enfrentando con Dios. ¿Por qué? Porque creemos que la mayoría a veces tienen la razón. Saúl tenía la autoridad para determinar, pero en el corazón de Saúl no había otra cosa que buscar el aplauso de la mayoría. Lo que buscaba Saúl no era el reconocimiento de Dios, sino la aprobación y el reconocimiento del pueblo de Israel. De hecho, fíjense cómo después, lo pueden volver a leer en sus casas, él cuando le dice a Samuel, he pecado, y Samuel le dice que Dios ya había rechazado a Saúl y le había quitado el reino, Saúl lo convence a Samuel para ir a adorar a Dios delante de los ancianos, porque él no quería que lo vean como un rey sin poder. Solo buscaba el reconocimiento de los seres humanos. ¿Y cuántas personas en el liderazgo muchas veces dejan de confrontar con la multitud porque no quieren perder popularidad? Pero ojo, porque el rechazo que no viene de la popularidad viene de parte de Dios. Y a veces el rechazo ya no tiene oportunidad de vuelta atrás. Saúl podía arrepentirse y Dios lo hubiese perdonado, no tenga ninguna duda. Dios lo hubiese perdonado si detrás de ese corazón orgulloso, de vanagloria, había un corazón humilde y quebrantado. De hecho, dice la palabra que al corazón que realmente es un corazón quebrantado, humillado, Dios no lo va a despreciar. Pero su corazón no estaba detrás de la humillación, sino detrás de la vanagloria. ¿Qué buscamos al hacer nuestras obras en la viña del Señor? La popularidad, la vanagloria, el orgullo. Miren, hermanos, no cabe duda que después de terminar cada una de las tareas, cada uno de los trabajos que podamos hacer en la obra del Señor, lo primero que deberíamos decir, que somos siervos inútiles. Y que nada podríamos hacer y que sea bendecido si no sería por el poder de Dios, por la grandeza de Dios y por la autoridad de Dios. Qué importante es que en nuestros corazones desalentemos todo pensamiento a la vanagloria, a creernos mejor que el otro, a creernos superiores que el otro, a creernos más exitosos que los otros, a creer que por nuestros años de cristianismo y de congregarnos somos mejores que quizás los que han caído y tenemos que volver para ayudar a levantarlos. La hipocresía en el arrepentimiento de Saúl nos marca por qué Dios nunca lo perdonó. Ahora, el que obedece muchas veces no alcanza popularidad. Cuando hay un pueblo rebelde, para obedecer hay que pagar un precio. La pregunta en esta noche para terminar:
sería, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a pesar de que tengo el derecho porque me hicieron algo? ¿Estoy decidido a obedecer en mis actos mucho más que en mis palabras? A mostrar una conducta y una vida que hable mucho más fuerte que lo que predicamos para dejar bien a nuestro Salvador, para honrar a nuestro Salvador. Estoy dispuesto, si es necesario, a confrontar con las multitudes cuando van rumbo a la desobediencia de Dios a pesar de perder popularidad. Qué bueno sería que en esta noche podamos decir, Señor, estoy dispuesta a pagar el precio porque te amo con todo mi corazón. Este último coro que hemos cantado es un coro precioso, que sería lindo que lo volvamos a cantar si puede ser, si no se enojan los músicos, y si se enojan, también, tráeme a mi nieto que yo lo agarro. Qué bueno sería que podamos cantar pensando que nuestro primer amor sea el Señor y por eso no amarlo de palabras, sino con hechos en verdad en nuestra vida.